Vamos a definir las propiedades de las variables del archivo recodificar 2.sav. Abrimos el archivo, aquí lo tenemos y se hace con el cuadro definir propiedades de variables, que se obtiene desde el menú datos, definir propiedades de variables. Aparece una antesala del cuadro donde tenemos que seleccionar aquellas variables de las que queremos definir sus propiedades. En este caso vamos a seleccionarlas todas. Pulsamos HTA manteniendo pulsada la tecla mayúscula y pasamos todas las variables. Es recomendable mantener las dos casillas inferiores desmarcadas. Pulsamos continuar y se nos abre el verdadero cuadro de definir propiedades de las variables. En el momento en que marcamos una, por ejemplo fnac, nos aparece el nombre en variable actual. Tenemos que definir su etiqueta, fecha de nacimiento, el nivel de medida es la escala y el formato de fecha. Vamos a poner el formato europeo con el día en 2 dígitos, el mes en 2 dígitos y el año en 4. Bien, podemos aprovechar que fintro tiene las mismas propiedades y se las transferimos pulsando el botón a otras variables. Pulsamos fintro y le ha transferido la escala de medida, la etiqueta de los valores si los tuviera y el formato. Si vamos a fintro vemos que está definido exactamente igual, solo nos falta poner la etiqueta de la variable, fecha de introducción. Si marcamos edad, su etiqueta es edad en años, su formato es F1, quitamos decimales, F1 y su nivel de medida es escala. Transferimos estas propiedades a otras bastantes que son talla, glucosa, tabaco, PAS, PAT y caso. Copiamos y le han transferido la escala de medida, el formato a todas ellas. Sexo es una variable nominal que tiene escala de medida también con un entero, F1, y cuya etiqueta es igual a su nombre, sexo. Antes de escribir la etiqueta de los valores, transferimos estas propiedades a hospital. Y ahora escribimos la etiqueta de los valores de sexo. 0 es mujer y 1 es varón. Hospital, ya están transferidas la mayoría de las propiedades, solo falta escribir su etiqueta, hospital. Después peso es escala y su formato va a tener 5 enteros, F51 y un decimal. Su etiqueta va a ser peso en kilos. Transferimos estas etiquetas a PAN e IMC. IMC y PAN. Copiadas. Bien, ahora marcamos peso. Talla, están transferidas su etiqueta, solo falta poner talla. Recordar que es en centímetros, tenemos la talla. IMC es el índice de masa corporal en kilos partido por metro cuadrado y su formato es 4:1. Después tenemos obesidad. Obesidad es nominal,
tiene formato F1 y su etiqueta es obesidad. La etiqueta de los valores es 0 no y 1 sí. Transferimos estas propiedades a otras del archivo, como pueden ser diabetes, tabaco B y HTA. Después tenemos obesidad OR, formato es F1 también, y su etiqueta es nivel de masa corporal. Antes de escribir la etiqueta de los valores, transferimos estas propiedades a tabaco OR. Y ahora escribimos la etiqueta de los valores. 0 es IMC normal, 1 es sobrepeso y 2 es obesidad. Continuamos. Glucosa, están definidas todas, solo falta poner glucosa plasmática en miligramos decilitro. Antes en obesidad OR se nos ha olvidado que la escala de medida es ordinal. También hay que transferirla a tabaco OR. Escala de medida ordinal. Hemos definido ya glucosa plasmática, diabetes mellitus, bien, tabaco es tabaquismo, es F3, es escala, y aquí tenemos que definir los valores perdidos, que es el valor 99. En SPS se describen marcando la casilla correspondiente a la columna perdidos. Esto hace que 99 no es un valor más de cigarrillos al día que fuma, sino son los sujetos que no han querido contestar. Tabaquismo, cigarrillos al día. Tabaco B es fumador. F1, escala nominal. Y también tenemos que definir el valor perdido en 9. Tabaco OR es nivel de tabaquismo. Tiene F1, es ordinal, y tenemos que definir los valores perdidos, el código 9. PAS es F3 y es presión arterial sistólica en milímetros de mercurio. F3. PAT también es F3 y es presión arterial diastólica en milímetros de mercurio. PAN es F5.1, mantenemos, y es presión arterial media en milímetros de mercurio, es escala. Y finalmente HTA es hipertensión arterial. Una vez que están definidas las propiedades de las variables, pulsamos el botón pegar y vemos que se nos ha escrito una gran cantidad de instrucciones de sintaxis. En general va variable por variable y cada instrucción define una de sus propiedades. Por ejemplo, tabaco OR
obesidad OR tiene el variable level es la etiqueta, el variable labels son la etiqueta, esta es la escala de medida, variable level es la escala de medida, variable labels es la etiqueta de la variable, el formato F1, la etiqueta de los valores es value labels, y así sucesivamente. Marcamos todas las instrucciones de sintaxis. Es muy cómodo tenerlas así porque podemos añadir y modificar cualquier propiedad en el archivo de sintaxis sin necesidad de abrir de nuevo el cuadro. Marcamos todas, ejecutamos y vemos que en el editor de datos, vista de variables, están definidas todas las propiedades. Aquí tenemos todas las etiquetas tal y conforme están. Bien, para visualizar las propiedades de las variables es muy útil el cuadro variables que se obtiene desde el menú utilidades, variables. A la izquierda tiene las variables del archivo de datos. Por ejemplo, pulsamos obesidad OR y a la derecha nos viene las propiedades de las variables. Este cuadro también es muy útil porque nos sirve para pegar cualquier nombre de variable en el punto en que tengamos el cursor en la ventana de sintaxis. Por ejemplo, si abrimos el cuadro variables, marcamos obesidad OR y pulsamos pegar, se nos escribe obesidad OR. Así se evitan errores ortográficos al escribir el nombre de las variables. Finalmente guardamos el archivo de datos con el nombre factores.saf, será el archivo de datos definitivo con el que haremos toda la estadística. Marcamos el Save Out File y se nos ha guardado en la carpeta del curso, en las soluciones. Aquí tenemos factores.saf, este es. Finalmente guardamos el archivo de sintaxis con el nombre propiedades 2.